Descubrí que mis padres usaron en secreto mi fondo universitario en el auto de mi hermana y sus vacaciones mientras me decían que dejara la universidad y me tomara un año libre porque no pueden financiar mi educación. Mi hermana menor, Viv, se graduó recientemente de la escuela secundaria. Sin embargo, este no ha sido un viaje sencillo para ella de ninguna manera. De hecho, ha reprobado la escuela secundaria 2 veces antes, y este fue su tercer intento. Verás, Vivi siempre ha tenido problemas académicos desde una edad temprana. La escuela nunca fue su punto fuerte y le resultó extremadamente difícil mantenerse al día con sus compañeros. No se trataba solo de malas calificaciones, también tenía dificultades para mantenerse concentrada y motivada, lo que realmente afectó su desempeño. Al principio inventaba excusas diciendo que era disléxica. Sin embargo, después de múltiples pruebas se descartó. Después de eso, cuando ya no tenía eso como excusa, comenzó a actuar y a meterse en problemas. Hubo innumerables veces en las que la atraparon fumando marihuana con estudiantes mayores en su escuela secundaria. A menudo se saltaba las clases para ir a fiestas, lo que luego hacía que los maestros llamaran a mis padres y se quejaran con ellos. Mis padres estaban constantemente al límite, intentaron hablar con ella, pero eso no funcionó. Luego intentaron castigarla. Sin embargo, Vivi siempre encontraba una manera de escabullirse a menudo en medio de la noche para seguir reuniéndose con sus amigos como de costumbre, o incluso a veces con novios al azar que conocía en línea durante este tiempo. Mis padres, en lugar de responsabilizar a Vivi por sus acciones, a menudo dirigían su frustración hacia mí. Me culpaban por no ser una buena hermana mayor, y decían que era mi trabajo guiarla y mostrarle cómo ser una mejor persona. No era como si no me importara, lo hacía, quería ser una buena hermana, pero la verdad era que Vivi nunca me escuchaba realmente cada vez que intentaba disuadirla de hacer algo. Imprudente, se enojaba y se ponía a la defensiva después de un tiempo. Dejé de intentar intervenir, odiaba las peleas constantes y odiaba sentir que de alguna manera era mi responsabilidad cambiar su comportamiento cuando nada de lo que hacía parecía ayudar. Así que simplemente dejé pasar las cosas. Era más fácil mantener la paz de esa manera, aunque sabía en el fondo que no estaba ayudando a Viv a tomar mejores decisiones. Una mañana temprano, el caos estalló en nuestra casa. Mi madre, como era su rutina, se despertó y fue a ver cómo estábamos tanto yo como Vivi, pero cuando entró en la habitación de Viv, la encontró vacía. Me desperté sobresaltado por el sonido de mi madre gritando y gritándome a mí y a mi padre, exigiendo saber dónde estaba Vivi. Medio dormida y confundida, corrí a la habitación de Viv con la esperanza de que tal vez hubiera dejado una nota o alguna señal de dónde había ido, pero no había nada. Intentamos llamarla, pero su teléfono estaba apagado, lo que solo aumentó el pánico. En ese momento estábamos listos para llamar a la policía. Al menos no había rastro de ella y no teníamos idea de si estaba a salvo o qué podría haber sucedido. Toda la situación era aterradora y mis padres estaban fuera de sí por el miedo. Justo cuando estábamos a punto de contactar a las autoridades, uno de nuestros amigos en común se comunicó conmigo en privado y confesó algo impactante. Vivi había salido nuevamente para encontrarse con un extraño, alguien que había conocido en línea para una cita. Sentí una ola de pavor invadirme cuando les dije a mis padres que ese amigo, afortunadamente, sabía la dirección del tipo, ya que Vivi la había compartido con ella. Con esta nueva información, inmediatamente manejamos hasta el lugar del tipo. Cuando llegamos, mi madre no dudó, irrumpió en el lugar, gritando el nombre de Viv. La expresión del rostro de Viv cuando nos vio era una mezcla de sorpresa y vergüenza. No podía creer que la habíamos encontrado. Afortunadamente nada peligroso había sucedido entre ella y el chico. Parecía tan sorprendido como nosotros. No tenía idea de que Vivi era menor de edad. Aparentemente ella le había mentido sobre su edad, fingiendo ser mayor. Mi padre, furioso, amenazó al chico antes de prácticamente sacar a Vivi de allí. El viaje en auto a casa estuvo lleno de gritos y acusaciones. Vivi estaba desafiante como siempre, discutiendo con nuestros padres a cada paso mientras mi madre trataba de hacerle entender la gravedad de lo que había hecho. Fue uno de los momentos más tensos y agotadores viajes en auto. Recuerdo que Vivi también estaba furiosa conmigo por contactar a nuestra amiga en común y obtener la dirección del chico de ella. Me seguía diciendo que podría haberse escabullido a casa más tarde y que todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada.
Mi hermana claramente no reconoció cuán graves eran sus acciones y cuán preocupados estábamos todos por su seguridad. Cuando finalmente llegamos a casa, mi madre castigó a Vivi y pensé que tal vez Vivi cambiaría para mejor, pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, después de esta llamada de atención, mis padres se volvieron casi demasiado protectores de su hija menor. Estaban tan aterrorizados por la idea de perderla que comenzaron a ceder a sus demandas solo para mantenerla sana y salva en casa. Vivi también se dio cuenta de cuánta influencia tenía. Sabía que mientras tuvieran miedo de que se escapara o se metiera en problemas, cederían a lo que ella quisiera y explotó esa ventaja. Incluso cuando Vivi reprobó la escuela secundaria por primera vez, esperaba algún tipo de consecuencia. Tal vez una charla seria o algo de disciplina para volver al camino correcto. Pero en cambio, mis padres ni siquiera la regañaron en lugar de abordar el problema. De frente le dijeron que entendían lo difícil que podía ser la preparatoria y la animaron a intentarlo de nuevo, casi como si fallar no fuera gran cosa, creían. La apoyaban siendo comprensivos y pacientes, pero para mí parecía que estaban haciendo la vista gorda a la realidad de la situación. Mientras pensaban que estaban haciendo lo correcto por ella, su indulgencia solo estaba reforzando su creencia de que no tenía que asumir la responsabilidad de sus acciones. Cada vez que se equivocaba lo excusaban, era como si estuvieran recompensando su mal comportamiento en lugar de enseñarle algún tipo de responsabilidad. Cuando repitió la preparatoria por segunda vez, las cosas no mejoraron. Vivi fue atrapada haciendo trampa en uno de sus exámenes y como resultado fue suspendida de la escuela. Esto fue una ofensa grave. Y pensé que seguramente este sería al menos el momento en que mis padres finalmente intervienen y la disciplinarían. Pero incluso entonces simpatizaron con ella como si la presión de la escuela fuera demasiada para ella y el engaño fuera solo el resultado de eso. Sin embargo, fue entonces cuando Vivi tocó fondo y tomó la decisión de abandonar la escuela secundaria por completo. Se sintió frustrada y derrotada al ver cómo sus amigos habían un futuro mientras ella todavía estaba atrapada en la escuela secundaria. Por lo tanto, comenzó a trabajar en un bar para ganar algo de dinero y sobrevivir. Nuestros padres intentaron convencerla varias veces e incluso me instaron a hablar para alentarla a darle otra oportunidad a la escuela. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podría vivir toda su vida trabajando en un bar. Mis padres claramente la habían malcriado lo suficiente y necesitaba empujarla para que fuera mejor al final. Después de mucho ir y venir, Vivi decidió regresar e intentarlo una última vez. Mis padres pagaron suficiente dinero para que Vivi la inscribiera en otra escuela secundaria a pesar de su historial para que pudiera continuar con su educación. Esta vez la vigilé de cerca y tengo que decir que trabajó duro para aprobar sus exámenes a diferencia de todas las veces anteriores. Estaba increíblemente orgulloso de ella, y para celebrar su logro, la llevé a celebrar más tarde cuando la dejé en casa de mis padres. Decidí pasar la noche en mi antigua habitación, ya que estaba completamente exhausto. No tenía la energía para conducir de regreso a mi casa cerca de la universidad, así que quedarme en mi habitación tenía sentido. A la mañana siguiente me desperté con el deliciosamente familiar olor a canela. Flotando a través de la casa, los rollos de canela de mi mamá eran legendarios en nuestra familia, así que supe de inmediato que ella debía haberlos hecho para nosotros. Sintiéndome emocionada, salté de la cama y corrí a la cocina mientras me acercaba. Podía escuchar a mis padres hablando entre ellos en voz baja cuando entré a la cocina. Ambos me miraron, sus rostros ligeramente tensos sintiendo la incomodidad. Les pregunté qué estaba pasando, pero en lugar de responder, rápidamente lo ignoraron. ¿Mi madre? Tratando de actuar casual, negó con la cabeza y dijo que todo estaba bien. Luego cambió de tema y me dijo que realmente quería que me quedara durante todo el día y unirme a ellos para cenar más tarde. Había estado planeando volver a la universidad esa tarde, pero ella insistió en que un día más no haría daño. Acepté sin pensar mucho en ello esa misma noche. Durante la cena, mi papá nos dijo a Vivi y a mí lo orgullosos que estaban de los dos y mi mamá asintió. Luego mis padres se volvieron hacia Vivi y le preguntaron si había comenzado a pensar en la universidad, pero ella inmediatamente se iluminó y comenzó a hablar emocionada sobre sus planes. Les contó que había aplicado a varias escuelas de la Ivy League, ya que quería unirse a una universidad prestigiosa como la mía.
Estaba esperanzada y optimista, esperando recibir noticias de las escuelas a las que había aplicado. Fue reconfortante verla tan emocionada por el futuro, especialmente después de las dificultades que había enfrentado en la escuela secundaria. Mis padres escucharon atentamente asintiendo mientras hablaba, pero luego se volvieron hacia mí. Hubo un momento de silencio y la forma en que me miraron se sintió un poco diferente, como si hubiera algo serio que quisieran discutir conmigo. Tan pronto como mi papá habló, pude escuchar algo de nerviosismo en su voz. Comenzó mencionando que, dado que Vivi pronto se iría a la universidad, él y mi mamá habían discutido cosas. Entre ellos, si llegamos a una decisión muy difícil, dijo que ya no podían pagar mis cuotas universitarias en el futuro. Me quedé allí sentada mirando atónita sin entender completamente lo que estaban diciendo. Mi madre intervino tratando de suavizar el golpe y explicó cómo siempre habían querido remodelar la casa, pero no podían hacerlo antes porque estaban tan ocupados, apoyándome económicamente. Ahora, con Viva a punto de empezar la universidad, tendrían que echar mano de sus ahorros aún más, lo que podría llevar a que no tuvieran suficientes fondos de jubilación. Señaló que era justo que yo empezara a pagar mi educación por mi cuenta, ya que era un adulto y no podían financiar la educación de ambos. Mi mente estaba acelerada. ¿Cómo se suponía que iba a pagar mis propias cuotas universitarias? Apenas tenía suficientes ahorros para pasar un par de meses. Incluso aunque tenía un trabajo a tiempo parcial y la idea de pedir préstamos para cubrir el resto de mi educación, me revolvía el estómago. Me quedaban solo 2 años más hasta la graduación, y ahora me decían que estaría sola económicamente. Miré. Vivi y ella parecía tan sorprendida y preocupada como yo no parecía, justo que acabara de graduarse después de fallando tantas veces, y aunque estaba genuinamente feliz por ella, la idea de que ahora tendría que valerme por mí mismo, mientras mis padres continuaban apoyándola económicamente, se sintió como un puñetazo en el estómago. Le pregunté a mis padres si planeaban cubrir solo 2 años de la educación universitaria de Viv, también, como lo habían hecho conmigo, y si también se esperaría que ella pagara su camino después de eso. Evitaron el contacto de ella y el silencio que siguió fue suficiente para darme mi respuesta. Mi madre comenzó a decir que Vivi era la más joven y necesitaba más atención, por lo que pagarían toda su educación universitaria. De lo contrario, podría abandonar la universidad por completo. Ella y mi padre no podían entender por qué estaba tan molesto con ellos. Tenía sentido que Viv necesitara su ayuda, y yo era lo suficientemente mayor para cuidar de mí mismo ahora. Pero para mí se sentía como si me estuvieran abandonando a mitad de algo que habían comenzado. Traté de discutir para hacerles ver lo injusto que era esto. No les estaba pidiendo que arruinaran por completo mi vida. Solo quería que cumplieran con el compromiso que habían hecho conmigo, tal como lo iban a hacer con Viv. Pero me interrumpieron. El tono de mi padre creció. Más frustrado, me dijo que si no podía pagar las tasas, entonces podía dejar la universidad y tomarme un año sabático. Señaló que tomarse un año sabático de la universidad no era gran cosa de todos modos, y que podía trabajar turnos dobles para ahorrar más dinero, y luego regresar para terminar mi título más tarde. La idea de tomarme un año sabático de la universidad para retrasar mi graduación se sentía como una pesadilla, y aunque entendí que las finanzas estaban ajustadas, me dolió ver con qué facilidad estaban dispuestos a hacer ese sacrificio por mí. Pero no por Vivi. Desde esa cena difícil, estaba completamente perdido sobre qué hacer. Español, haz lo siguiente. Vivi estaba tan enojada con nuestros padres como yo, pero le insistí en que no discutiera más con ellos. Le dije que si presionaba demasiado, también podrían cortarle la financiación universitaria, dejándola en la misma posición en la que estaba yo, teniendo que averiguar cómo pagar todo por su cuenta. Lo último que quería era que los dos estuviéramos atrapados en esta situación. Hace unos días, Viv, sorprendentemente, fue quien me dio la idea de acercarme a nuestros abuelos maternos para pedir ayuda. Son bastante adinerados y están creciendo. Tanto Vivi como yo habíamos pasado mucho tiempo con ellos. Vivían en una ciudad diferente, y aunque había pasado un tiempo desde la última vez que los visité, decidí tomar el autobús para verlos en persona. Sentí que eran mi última esperanza. Cuando llegué, mis abuelos se sorprendieron gratamente de verme. Estaban encantados de que hubiera venido a visitarlos, y su cálida bienvenida me hizo sentir un poco más a gusto, aunque el nudo en mi estómago no desapareció por completo.
No tenía ni idea de por qué estaba realmente allí, y me sentí culpable por no poder disfrutar de la visita sin mencionar mis problemas financieros después de instalarme. Finalmente reuní el coraje para abrirme a ellos. Les conté todo sobre la conversación con mis padres, cómo habían decidido dejar de pagar mi universidad y cómo ahora no tenía forma de cubrir los costos. Traté de mantener la calma, pero era difícil no emocionarme. Podía ver la preocupación en sus rostros mientras hablaba, pero escucharon pacientemente sin interrumpirme. Luego, con el corazón acelerado, les pregunté si podían prestarme algo de dinero para ayudarme a cubrir mis gastos universitarios. Me aseguré de enfatizar que sería un préstamo y prometí que lo devolvería todo tan pronto como pudiera. Hablaba en serio. No quería que sintieran que solo estaba pidiendo una limosna. Quería que supieran que estaba comprometido a devolver cada centavo. Aún así, pedirles ayuda se sentía como si estuviera cruzando una línea, y no podía quitarme la culpa incluso mientras estaba sentado allí esperando que dijeran que sí. Sin embargo, mis abuelos parecían desconcertados por mi solicitud. Intercambiaron miradas confusas y luego mi abuelo preguntó por qué necesitaría más dinero cuando ya tenía un fondo universitario. Los miré igual de confundido y pregunté qué fondo universitario es este cuando midstreams. Mi abuelo me explicó algo que me dejó completamente anonadado. Me dijo que tanto él como mi abuela habían creado dos fondos universitarios separados hace años. Uno para mí y otro para Vivia. Después de que cumplí 18 años, le dieron ambos fondos a mis padres confiando en que los administraran y los usaran únicamente para nuestra educación. Aparentemente, así es como mis padres habían estado pagando mis cuotas universitarias hasta ahora. Mis abuelos tenían la impresión de que Vivia y yo estábamos bien cuidados y dijeron que simplemente necesitaba pedirles a mis padres el dinero que habían reservado para mí. Me quedé sin palabras. Miré a mis abuelos con incredulidad tratando de procesar lo que me estaban diciendo. Mis padres nunca habían mencionado nada sobre un fondo universitario, ni a mí ni a Vivia durante años. Habíamos tenido la impresión de que nuestros padres estaban pagando nuestra educación con sus propios ahorros. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué mis padres no nos habían dicho sobre esto? ¿A dónde había ido el dinero? ¿Para qué lo estaban usando si no era para nuestros gastos universitarios? Me sentí realmente enojada y traicionada todo este tiempo. Me habían dejado creer que tendría que pedir préstamos o abandonar la escuela mientras ellos se divertían, y eso fácilmente podría cubrir todo. No tenía ningún sentido allí mismo en la casa de mis abuelos. Llamé a mi madre y la puse en altavoz para que mis abuelos pudieran escuchar todo. No quería que hubiera ningún malentendido y quería llegar al fondo de esto de una vez por todas. Cuando ella respondió, le pregunté directamente sobre el fondo universitario que mis abuelos supuestamente le habían dado para mí. Hubo una pausa en el otro extremo y me di cuenta de inmediato de que la tomaron por sorpresa. Su vacilación solo alimentó mi sospecha. Estaba luchando por descubrir cómo manejar la situación y me preguntó quién había metido ideas tan equivocadas en mi cabeza. Fue entonces cuando le dije que traté de mantener la calma, pero era difícil no emocionarme. Podía ver la preocupación en sus rostros mientras hablaba, pero escucharon pacientemente sin interrumpirme. Luego, con el corazón acelerado, les pregunté si podían prestarme algo de dinero para ayudarme a cubrir mis gastos universitarios. Me aseguré de enfatizar que sería un préstamo y prometí que lo devolvería todo tan pronto como pudiera. Hablaba en serio. No quería que sintieran que solo estaba pidiendo una limosna. Quería que supieran que estaba comprometido a devolver cada centavo. Aún así, pedirles ayuda se sentía como si estuviera cruzando una línea, y no podía quitarme la culpa incluso mientras estaba sentado allí esperando que dijeran que sí. Sin embargo, mis abuelos parecían desconcertados por mi solicitud. Intercambiaron miradas confusas y luego mi abuelo preguntó por qué necesitaría más dinero cuando ya tenía un fondo universitario. Los miré igual de confundido y pregunté qué fondo universitario es este cuando midstreams. Mi abuelo me explicó algo que me dejó completamente anonadado. Me dijo que tanto él como mi abuela habían creado dos fondos universitarios separados hace años. Uno para mí y otro para Vivia. Después de que cumplí 18 años, le dieron ambos fondos a mis padres confiando en que los administraran y los usaran únicamente para nuestra educación.
Aparentemente, así es como mis padres habían estado pagando mis cuotas universitarias hasta ahora. Mis abuelos tenían la impresión de que Vivi y yo estábamos bien cuidados y dijeron que simplemente necesitaba pedirles a mis padres el dinero que habían reservado para mí. Me quedé sin palabras. Miré a mis abuelos con incredulidad tratando de procesar lo que me estaban diciendo. Mis padres nunca habían mencionado nada sobre un fondo universitario, ni a mí ni a Vivi durante años. Habíamos tenido la impresión de que nuestros padres estaban pagando nuestra educación con sus propios ahorros. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué mis padres no nos habían dicho sobre esto? ¿A dónde había ido el dinero? ¿Para qué lo estaban usando si no era para nuestros gastos universitarios? Me sentí realmente enojada y traicionada todo este tiempo. Me habían dejado creer que tendría que pedir préstamos o abandonar la escuela mientras ellos se divertían, y eso fácilmente podría cubrir todo. No tenía ningún sentido allí mismo en la casa de mis abuelos. Llamé a mi madre y la puse en altavoz para que mis abuelos pudieran escuchar todo. No quería que hubiera ningún malentendido y quería llegar al fondo de esto de una vez por todas. Cuando ella respondió, le pregunté directamente sobre el fondo universitario que mis abuelos supuestamente le habían dado para mí. Hubo una pausa en el otro extremo y me di cuenta de inmediato de que la tomaron por sorpresa. Su vacilación solo alimentó mi sospecha. Estaba luchando por descubrir cómo manejar la situación, y me preguntó quién había metido ideas tan equivocadas en mi cabeza. Fue entonces cuando le dije que era